Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana seguimos trabajando, echándole las mismas ganas de siempre o incluso un poco más de ganas. Hemos estado trabajando en casa y sé que no han podido salir, pero de igual manera pues hay que disfrutar de estar en casa con mamá, con papá, con los hermanitos y pues hacer nuestra tarea y tratar de pasárnosla bien. ¿Sí? Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva semana. La semana pasada estuvimos trabajando en la asignatura de español con lo que era un cuento. Comentábamos que un cuento es un relato que tiene elementos como personajes, ambiente, una trama. También dijimos que el cuento tenía 3 partes. Era el inicio, el desarrollo y el final. En esta semana vamos a retomar lo de la semana pasada. Lo vamos a hacer un poquito diferente, pero de igual manera va a ser lo mismo. Te vuelvo a recordar que un cuento es un relato corto, que como ya sabes, un cuento tiene pocos personajes y que la trama, o sea, la historia, puede estar basada en hechos reales o ficticios. ¿Qué son los personajes en un cuento? Pues los personajes en un cuento son aquellas personas, aquellos animales, aquellos seres, aquellos objetos que van a aparecer dentro de nuestra historia, dentro de nuestra narración. Estos personajes pueden ser reales o imaginarios. Esto quiere decir que tal vez hubo una persona en la cual nos inspiramos para hacer un cuento, o que tal vez se nos ocurrió hacer un cuento de nuestra imaginación y por eso tenemos personajes que están fuera de la realidad. Tenemos diferentes tipos de personajes dentro de un cuento. Tenemos 3 tipos de personajes. Tenemos el personaje principal, que es ese personaje al que le va a ocurrir el problema o el conflicto dentro de la historia. Este personaje va a ser el más importante dentro de la historia. Los personajes secundarios son aquellos personajes que van a estar dentro de la historia, pero que van a ser esos que van a acompañar a ese personaje principal. Puede ser que aparezcan va a ser que aparezcan en la historia, pero no van a ser los más importantes, por así decirlo. Y los personajes incidentales son aquellos personajes que van a aparecer en la historia, pero muy pocas veces, ¿verdad? Esos personajes no van a ser importantes dentro de la historia, así que si no existieran, pues no se alteraría la historia, por así decir. No se alteraría el tema principal de nuestro cuento. Aquí te puse algunos ejemplos de cuentos. Tenemos los cuentos maravillosos, tenemos los cuentos de ficción, los cuentos realistas, los cuentos policiales, los cuentos fantásticos y los cuentos de terror. Alguno de estos ha de ser uno de los favoritos tuyos, ¿verdad? Aquí te puse una pequeña descripción de cada uno de estos cuentos que te menciono en la diapositiva anterior. Por ejemplo, tenemos el cuento fantástico. Este nos va a contar acciones
que van a pasar en la vida cotidiana, pero en algún momento determinado va a aparecer un hecho sorprendente o inexplicable que obviamente va a estar fuera de esa realidad, ¿verdad? De la que estábamos contando. En el cuento realista nos va a contar hechos y personajes que van a ser reales o que pueden existir en la realidad. En el cuento de ciencia ficción, pues esta historia va a estar respaldada por datos y hechos científicos reales. Esta historia nos va a permitir tener contacto con la ciencia, con la tecnología, y puede tratar de asuntos relacionados con el mundo futuro. Esas historias que nos transportan a un mundo futurista. El cuento de terror o de suspenso, estos cuentos nos van a provocar de alguna manera ese miedo, ese escalofrío. El cuento maravilloso, va a suceder en un tiempo y en un espacio determinados, pero casi la mayoría empieza con había una vez en un país muy lejano. Este cuento se caracteriza porque sus personajes son seres que no se encuentran en el mundo real. Aquí podemos ver a las hadas, a los monstruos, a los dragones. En general, estos cuentos tienen un personaje principal que debe de resolver alguna prueba o alguna situación. Y los cuentos policiales son esos cuentos que están conformados por historias de un robo, de una estafa, donde van a descubrir quién es el culpable. Va a haber un policía, va a haber una persona afectada por alguna situación de estos delitos que pueden cometerse dentro de la historia. Aquí yo te puse algunas ligas que quiero que por favor las veas, porque en esa liga que ves donde dice cortometraje, quiero que en tu tarea hagas una reflexión sobre ese video y lo anotes en tu cuaderno. Al igual en el otro video que está abajo de cortometraje, también es un cuento que quiero que veas y que disfrutes, pues que disfrutes mucho. Este sería el tema que estaríamos hablando sobre los cuentos. Espero que ya con este repaso te sea más sencillo poder realizar tus actividades y que no puedas tener más dudas. Te doy gracias por todo lo que has trabajado y pues hay que seguir echándole ganas. Bye.